Vale, vamos a... Verificamos lo del... Explicamos aquí... ¿Dónde está? Aquí. ¿Se ve? ¿Vale? Sí. Vale. Perfecto. Pues ya está. Entonces, hoy vemos tema 3 fresado. Hay un detalle que me interesaba comentaros. En caso de que no se haya visto, pues ahora es el momento. Entonces, ¿dónde está? Vale. Este año es un año en el cual hubo varios lunes que no habían clase, lo que hace que tengamos un día en particular, menos 2 días menos de clase. Eso hace que en Fresa, hoy empezamos Fresa, normalmente son 3 clases de Fresa, pero en la última clase de Fresa yo tendré que ver tolerancias porque si no, no vamos a acabar en una sola clase de tolerancia. Entonces, ¿eso qué significa? Esto significa que no voy a hacer el esquema tradicional de escribir todo, sino que ya está prescrito, lo iré mostrando y lo iré explicando. Eso va a forzar, dada la situación que se da de calendario, eso va a forzar a que lo que veamos ahora en la clase se repase de aquí a la próxima semana. Si no se hace eso, es muy fácil que algún detalle se pase por alto. Entonces, mi sugerencia de ahora para este examen en particular, más aún para este, es la grabación estará, de aquí a la próxima semana, repasar lo que se ha visto e intentar hacer el ejercicio, como mínimo. ¿Vale? Entonces, regresamos al Ethernet. Es muy importante, porque si no, no va a dar tiempo. Vale, entonces, en el tema 3. En tema 3 fresado, entonces ya empezamos con lo que es... sí, a ver, hasta aquí. El control es justo antes de vacaciones, el 19. Es 19 de diciembre, ¿vale? Por eso precisamente. Y en la clase previa, la mitad la veremos tolerancias. Eso significa que, por eso voy a hacerlo de esta manera. Vale, pues vamos rápido. Y voy a ir rápido. Fresas. ¿Quién ya ha visto fresas en Salesianos de Sarriá? Vale. Y vosotros todavía no? ¿Vais a comenzar ya ahora cuándo? Mañana comenzaréis. Vale, perfecto. Pues entonces mañana tendréis una explicación de lo que es fresado. No voy a alargarme mucho. Lo que sí haré es lo que es importante, que es ahora ver. Que hay 3 tipos principales de fresa: tangencial, frontal y mixta. De esos 3, los 2 en que particularmente vamos a hablar es tangencial y frontal, los que vamos a ver nosotros. ¿Qué significa el tangencial y el frontal? El eje de giro. Entonces, por acá arriba tenemos la fresa tangencial. Una de las diferencias que hay con respecto a taladrado es que ahora la pieza se mueve. Aquí dice pieza mecanizada. Esta pieza es la que se mueve. Eso es una diferencia importante. Entonces, la pieza se mueve y la fresa está fija. Entonces, ¿esto qué significa? Vale, entonces, esto se mueve. Esta es la pieza. Y la fresa está quieta en un eje de giro. Entonces, la fresa va a girar, aquí va a tener el omega. La fresa va a estar girando. Y conforme la fresa está girando, cuando la pieza a mecanizar se mueve, entonces se come el material, que es lo que siempre decimos de que se come. Entonces va arrancando material. Entonces, ¿qué significa? Entonces, aquí está otra. Y el hecho de que sea horizontal
es cuando es tangencial. Si el eje de la fresa está de manera horizontal, es tangencial. Al lado tenemos algo similar. Este es de lo que está en las diapositivas de fresa. La pieza también se mueve. Y cuando se mueve, entonces la fresa está fija, girando. Y la diferencia con el frontal es que el eje de rotación es vertical, que es este. Entonces, como el eje de rotación es vertical, entonces la fresa es frontal, el frosado es frontal. Esos dos conceptos son los conceptos importantes. A ver, que en este caso la pieza se mueve y que la fresa está fija girando. Entonces, cuando el material encuentra la fresa, ocurre el arranque de material. Por eso aquí, si vemos aquí, se tiene esto. ¿Esto qué es? Esta pieza de aquí, ¿qué sería? Ese espacio de ese dibujo. Eso sería una profundidad, que sería la profundidad que la fresa está arrancando material. Por eso tiene esa forma. En este caso también ocurre. Aquí, esto sería una distancia, esto es una L, si quieres llamarlo L mayúscula. Y aquí, o distancia 1. Y esto es una distancia 2. Vamos a... Entonces aquí va a haber esta distancia y esta distancia serán diferentes. Son una distancia 1 y esta es una distancia 2. Porque en la distancia 2 es menor porque cuando se encuentra con la fresa también come, es lo mismo. Entonces, la única diferencia es el eje de rotación. Si el eje de rotación es vertical o horizontal, será que uno sea tangencial y el otro frontal. Esos son los dos tipos que nosotros nos enfocaremos para el trabajo que estamos haciendo. ¿Vale? Aquí son unos ejemplos de fresas. Entonces, aquí este es donde se tiene la pieza que se mueve, ya lo veréis. Y la fresa aquí, que está aquí arriba, está fija, rotando. En el Usternet, aquí hay algunos links de operaciones. Miraros estos videos, porque incluso si ya se ha visto, van bien, son unos videos que van bastante bien. Entonces, y algunos de los, cuando vemos aquí, a ver si... Este es el que tiene todos. Se tiene fresado. Aquí está. Entonces aquí vemos cuando está fresándose. Entonces en este caso se está moviendo. Y se mueve. Y entonces va haciendo las formas. Ese es el plato de la fresa. Entonces, dependiendo de cada fresa, pues habrá fresas que están más complejas o menos complejas. Entonces habrán fresas de control numérico también. Entonces, tú puedes maquinar esto cuando se mueve, que sube y que baja, dependiendo de la complejidad de la fresadora. Pero eso es lo que se trata. Entonces, nosotros en este tema, lo que veremos es, igual que en el otro, límites. ¿Qué límites puedo poner yo en mi máquina? ¿Qué velocidades y qué avances tengo que poner en mi máquina para que mi máquina pueda funcionar? Entonces, es exactamente lo mismo que hemos visto en torno, será lo mismo que veremos ahora, lo mismo que vimos en taladro.
Será lo mismo que veremos en fresa. Lo único es que añadiremos algunas cosas más y algunas cosas serán un poco diferentes, que es lo que veremos ahora en las clases. Pero miraros estos vídeos que están bastante bien. Aquí también es, igual también hay uno aquí de simulaciones, que es lo mismo que hace la fresa. Entonces, la fresa va comiendo. En este caso, es la simulación. Entonces, bueno, miraros los vídeos que están bien. Vale, regresamos entonces. Eso está aquí en la parte de tema 3 fresado. Algunos ejercicios y aquí los links están aquí. Bueno, entonces seguimos con las diapositivas de fresado. Vale. Habrán unas ciertas operaciones que habrán similares a taladro. Aquí hay un poco más también, hay un poco más de juego. Se hacen ranuras, como lo que vimos en el video. Se hacen ranuras, se hacen ranurados rectos de forma, se dejan planos. Estos son algunos de los conceptos. Ya veremos algunos ejercicios. Y ahora, más que, déjame ver, voy a buscar, como estaremos bastante presionados de tiempo, habrán cosas que iré bastante a lo que nos interesa aquí. Primero, avance de profundidad. ¿Cuál es el avance de profundidad y cuál es el avance de alimentación? Entonces, en el caso de la fresa, el avance de profundidad corresponde a cuando tienes la fresa, la distancia que se ha comido. Ese es el avance. El AP, avance de profundidad, sería esto, lo que come la fresa. Y el SVX sería el avance que va alimentando, que va en lo que se mueve la pieza. Esto es lineal. Entonces, y esto que se tiene es un frensado tangencial en este caso. Y aquí, algunos valores que veremos ahora para unas ecuaciones, una LZ y la zona de trabajo. ¿Por qué marca dentro de la zona de trabajo solo esta mitad? ¿Por qué no marca todo? ¿Por qué en este esquema ahí se está viendo desde arriba la fresa? Es la misma fresa que está aquí, pero vista desde arriba. ¿Por qué tiene solamente esa mitad con respecto al centro de giro? ¿Cuál es la razón? Bueno, no sé. ¿Cuál es la razón de que sea solo eso? Exactamente, porque come solo la mitad. Entonces, aparte donde está comiendo, es solo esta. De toda la fresa, solamente está comiendo en esa parte, que es lo mismo que estaría este esquema aquí, sería aquí. Entonces, ese segmento de esa fresa es un dato importante porque en las ecuaciones que se usan para calcular fresado, se toma en cuenta ese ángulo y se toma en cuenta esa distancia. Entonces, ahora son solamente los conceptos que nos servirán. A ver, déjame ver. Algunos. Vale, bueno, en rugosidad, ahora cuando hagamos un ejercicio lo comentaremos. Vale, pues mira, estos son los conceptos principales para ver ahora. De ejercicios. Hay unos ejercicios que están aquí. De ejercicios fresa. Clase UDA. Serán los ejercicios que haremos. Esto no sé cómo quitarlo y si luego la lío, no sé por qué se puso. Ni idea. No sé. Lo siento. No sé cómo quitarlo. Bueno, entonces, ejemplo 1. Se desea reducir en 10 milímetros el grosor de una pieza de la figura mediante un fresado frontal.
la pieza es de alineación. Entonces, tenemos una pieza aquí que dice un diámetro de la fresa, 140, 120 con respecto al centro de giro. Entonces, una de las cosas que vamos a ubicar aquí es el centro de giro. Eso sería horizontal o vertical. Entonces, dijimos que es un fresado frontal. Entonces, si recordamos, hay dos, el frontal y el tangencial. El frontal es el eje vertical de la fresa. Entonces, ese dibujo lo que está haciendo, está mirando desde arriba la fresa. Entonces, lo que está diciendo ese dibujo es, a partir del centro de giro de la fresa, está comiendo una cierta cantidad hacia arriba y una cierta cantidad hacia abajo. Eso es lo que indica esta figura. Entonces, aquí va a haber una fresa, y por eso está a 300 diámetro de la fresa, y aquí 120, y aquí 140, con respecto al centro de giro. Entonces, eso hará que va a haber una parte aquí y otra parte aquí que estará comiendo. Y esto que está aquí cierra, sería con respecto al centro de giro de la fresa, donde va a comer. Entonces va a comer esto de aquí. Vale, entonces, pieza de alineación de aluminio, si ya lo sabemos, para evitar virutas demasiado finas, evitar un avance de alimentación menor a 0,5, son cosas que ya más o menos hemos visto. Esto ya lo vimos, un avance de alimentación, también ya lo hemos visto. Ahora veremos las diferencias que existen entre uno y otro. Hay una máquina fresadora de control numérico, potencia nominal, con eficiencia, eso también ya lo conocemos. Gama continua de velocidades, eso también ya lo conocemos. Entonces aquí, fuerza máxima que soporta una plaqueta de la fresa, en este caso son filos también, y es equivalente al taladro. En taladro hablábamos de la fuerza que podía soportar un filo. Pues aquí es lo mismo. Entonces en este caso sería que soporta un filo. Estamos hablando de 10 hilos, pues cada hilo aguanta 3.000 newtons. En las fuerzas también es lo mismo. Fuerza por filo. Entonces son 3.000, que también son cosas que ya conocemos. Ángulo de ataque KR, 75, ángulo de incidencia 5. Ya vimos algo de eso. Aquí va a ser un poco diferente la aplicación, pero el concepto es similar. Para evitar el corte con una tasa elevada, hay unos límites de velocidad de corte. Vale, entonces hay que determinar la pareja de valores para un tiempo de mecanizado mínimo. Vale, entonces aquí, esto es de manera general bastante similar a lo que hemos visto anteriormente. Lo que haremos es este ejercicio para explicar las diferencias que habrían con respecto a el taladrado. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es cuál de los dos es, que ya dijimos que es el frontal. Y entonces, en este caso, si es frontal, va a haber un avance de velocidad, va a ir hacia la fresa. Y luego se desea reducir 10 milímetros el grosor. Este es el esquema. Entonces hay 10 milímetros que habrían de material que se está comiendo. Otra de las cosas importantes para expresado es, aquí tenemos que pensar en X, Y y Z. Entonces, cuando hablamos de X, Y y Z, pues hablamos regularmente estará X, Y, a lo largo de Y será, y hacia Z, serán el corte que se está comiendo. Entonces, por lo tanto, en este caso, si tenemos nuestra fresa, en Z será el eje de giro. Entonces, de hecho, aquí, probablemente este dibujo como tal, debería estar un poco más corto, debería estar aquí. En realidad debería estar aquí. Eso es como se acercaría más a lo que está en el dibujo. Entonces, nuestro eje de giro
estará en Z. Por lo tanto, entonces, y aquí tendremos en X, será el avance de la pieza. Entonces aquí sería, y en Y, el área transversal. Entonces, ¿qué significaría que sería? Esto sería el X, esto sería el Z, y esto sería el Y. Esas son las cosas importantes, son de las cosas importantes cuando se esté resolviendo algún problemas que tengan que ver con fresas. Entonces, vale, entonces aquí ya tenemos, eso, que no sé, lo lamento, no sé cómo quitar eso. Aquí. A ver. Que no hace nada. No, lo lamento. Que no sé si. Es que no tengo ni idea de dónde. Es HP, pero. Bueno, paciencia. Vale, entonces aquí. Una de las cosas que tenemos que ver en este ejercicio es dónde estamos comiendo. Eso es algo bien importante para cualquier ejercicio de fresadoras. Entonces, si aquí, cuando vemos qué es donde va comiendo, entonces aquí lo que tenemos que pensar es nuestro avance, que haría a lo largo del eje X. Es un dato importante y un dato que varía con respecto a las fresas. Entonces aquí esto sería nuestra Y y nuestra Z va hacia arriba, que es donde está en ese caso, es donde tienes el eje de giro. Si vemos aquí a la fuerza, la fuerza no cambia. La fuerza sigue siendo presión específica del material por un área. La diferencia va a ser cómo se forma esa área. Esa es la que va a ser una diferencia con respecto a taladrado con respecto a torno. Entonces, en este caso, para fresa, el área sería lo mismo. Pero vamos a llamar una AC. Y a F seno de teta. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa, si nos vemos acá arriba, había un ángulo teta. Existe un ángulo teta que existe entre el centro de giro del centro de giro de donde se está comiendo hacia la AC. Entonces vamos a ver. Ajá. Creo que vale. Entonces espera. Vale. Aquí se está.
Vale. Entonces, para definir esos senos, vamos al siguiente. Vale. Vale. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una fresa que está comiendo 120 y 140 por un lado y por otro. Entonces, si nosotros vemos por arriba, lo que vemos son 120 y 140 si lo vamos viendo por arriba. Si nosotros vemos a una fresa que sea tangencial o frontal, las ecuaciones básicas son muy similares. La única diferencia es la manera como se mide el ángulo. Entonces, aquí. Aquí, por ejemplo. A ver. Va. La diferencia aquí es, cuando tenemos la AP dijimos que es la profundidad que la fresa come. Eso ahí, hasta ahí queda bien. Ahora, cuando está AF seno, ahí la diferencia es qué tanto de la fresa está comiendo en ese ángulo. El ángulo que estamos viendo aquí este es un ejemplo, este caso es un ejemplo en el cual tienes una fresa que no está comiendo en ambos lados, sino que está comiendo en un solo lado, que sería este caso. Cuando tú tienes una fresa que está comiendo un solo lado, tienes el ángulo teta entre el centro y lo que está comiendo. Sería esto. En este otro caso, tú tienes todo esto. En fresas, cuando estamos analizando las fresas, lo que el seno del ángulo, si pasa por el centro, si pasa por arriba del centro de la fresa, se consideran 90 grados. Eso tiene que ver con una media luna que se crea cuando se está comiendo. Si tú te vas para arriba y para abajo, ¿cuál es el punto máximo en ángulo? O sea, si tú vas aquí, a ver, cuando tú vas, vamos a ver cómo lo podemos explicar. Vale. Aquí no hay una manera más sencilla. Cuando tú tienes el ángulo aquí, el ángulo que define lo que está comiendo, si la fresa pasa por el centro, el ángulo que se considera será 90 grados. Si no pasa por el centro, entonces se considera entre 0 y 90. La diferencia es el centro, si pasó por el centro o no. En este caso en particular, tenemos la presión específica del material, el AP, que son 10 milímetros, que es lo que estamos comiendo, y después una AF seno del ángulo, como pasa por el centro, en este caso el ángulo será 90 grados. Menor o igual que 3.000 newtons, que es lo mismo que hacemos siempre. Y de ahí despejamos. En este caso de la fresa, la característica importante para esto es
si pasó por el centro o no. Este ángulo. Si esto pasó por el centro. Si esto se queda por aquí debajo, entonces se pone el ángulo que corresponde con respecto al centro. ¿Vale? Pero en este caso, al haber pasado por el centro, entonces es 90 grados. Cuando vamos a potencia, en el caso de la fresa, tenemos una ecuación que usamos que es de Sandvik, que nos dice que la potencia entonces se calcula de esta manera. Presión específica por K1, por K2, por LZ, por LY, por Vx. Esta potencia es la manera como se calcula la potencia cuando se está haciendo fresadoras. Entonces es diferente que en el caso anterior. Entonces esto es una ecuación importante porque hay unos coeficientes que tienen que ver de una ecuación. Entonces hay una ecuación que es 2AFLY teta radianes diámetro seno de KR y acá el una C. Estas son unas tablas que ya fueron definidas por esta persona que propuso esto, el Sandvik, fue el que propuso esta ecuación. Entonces son unas tablas que se usan. Entonces tienes un K1 y un K2. Y aquí, bueno, lo voy a escribir aquí. Eso ahora está tapando el... había uno donde se podía ver aquí. ¿Dónde se cambia la... para que esté... A ver si... Vale, pues mira, lo tendremos que hacer así porque... De la otra manera... A ver, parece que ya se quitó, ¿no? A ver si ahora sí. Vale, parece que ahora ya quedó. Vale. Entonces, cuando vamos a la potencia, entonces en la potencia tendremos estos valores. ¿De aquí cómo se calcula? La LY y la LZ va a depender entonces de qué es lo que está comiendo el material. Entonces, la LY y la LZ se deducen a partir de donde va comiendo material. Entonces, si dijimos que es X, Y, Z, entonces en Y sería la suma de 120 más 140, que sería lo que se deduce. Y en LZ serían 10, que es lo que está comiendo el material. Entonces, por eso aquí, para esta ecuación, para poder resolver esta ecuación, lo recomendado es no perderse cuál es X, cuál es Y, cuál es Z. Porque si no, es muy fácil perderse aquí. Entonces, se tiene X, Y, y se define Y, la Y será la suma de todo lo que esté comiendo a lo largo, diagonalmente. Entonces son 120 más 140, y la Z son 10. Este valor que nos dio del avance de alimentación, 0,3, al aplicar la ecuación de la fuerza, entonces es el valor que meteríamos en esta otra ecuación de AC. Con AC, hallando AC, se halla el valor de K1 y K2 se halla con el valor
de la herramienta. Ángulos radianes es el ángulo de material que se esté comiendo. Una cosa importante. Una cosa es el ángulo que se considera para el factor de la fuerza y otra cosa es el ángulo que se considera para el material que está comiendo. Son dos ángulos diferentes. El ángulo de material que se está comiendo sería el ángulo que habría. Aquí tenemos 120 por arriba y 140 por debajo. Entonces 140, 120 y 140, pues hay que sacar los valores que habrían de θ1 y θ2. Y sería en radianes la suma de estos dos ángulos. Entonces, el θ radianes que se usa para AC sería el ángulo verdadero que existe. Mientras que en la fuerza no. En la fuerza está relacionado con la fuerza, la fuerza está relacionado, se considera como límite 90 grados, una vez que se llega al centro de la fresa. Entonces es algo importante a considerar, es diferente. Hay que pasar en los ángulos de grados a radianes. Y eso sería el dato que se usaría para hallar AC. ¿Qué sería esto? Entonces la ecuación de AC, AF es el valor que obtuvimos a partir de la fuerza en la fresa, el valor límite, para cumplir con la fuerza máxima que tenemos en el filo de la fresa. El Y es la suma de todo lo que esté comiendo a lo largo de lo que es nuestra Y. Pi radian es el ángulo real de lo que la fresa está comiendo. Diámetro es el diámetro de la fresa, que es un dato. Y aquí el KR, entonces es el ángulo que tenemos de la herramienta que está aquí en el ángulo de ataque de la herramienta. Sí. ¿Por qué llamamos el Z? Podría ser AP, ¿no? Porque es el mismo valor. LZ sería AP en este caso. ¿En este caso? Sí. Es más porque ahora este es un ejemplo depende, cuando tú ves fresado frontal y horizontal, cuando está la fresa de manera vertical y de manera horizontal, ahí es cuando te ayuda el llamar L, X, Y, Z. O sea, cambia, porque entonces ahí es cuando se verá el valor de ubicar X, Y, Z cuando usas uno u otro. Entonces, cuando se vea el otro tipo de trabajo, digo, la otra fresa, es cuando se verá más claramente. Pero sí, en este caso, el AP es igual a LZ, en este caso. Vale, entonces, el ángulo de ataque de la herramienta KR, el ángulo de incidencia, esos dos datos, son los datos que se usan para calcular la potencia de la fresadora. Entonces, de manera tal que tenemos aquí KR, seno de 65 grados, y después el ángulo de incidencia para K2. Entonces, hallamos nuestro AC, y a partir de nuestro AC pues, se interpola para hallar el K1 que corresponda a la ecuación. Del ángulo de desprendimiento, que es un dato, se halla K2. Esta ecuación es lo que nos determinará, entonces ya los datos que podemos tener nosotros para después hallar cuál es la velocidad límite. El ángulo θ1 y θ2. Ajá. ¿Para qué lo usamos? Sí, espera. ¿Cuál? ¿Este ángulo? Vale, ese ángulo se usa para encontrar el θ radian, este.
el teta radian de la ecuación de la potencia. Sí, aquí es importante diferenciar esos dos ángulos. El ángulo de la fuerza y el ángulo de la potencia. Del teta radian de la potencia. Vale, entonces. Se halla K1 y K2. Con K1 y K2, que ya hemos obtenido a través del SAMBIC, entonces ya podemos calcular toda la potencia consumida. Vale, entonces aquí tenemos la potencia consumida. Vale. El valor del material, K1, K2, LZ, LY, Vx. Y en este caso, en el caso del Vx, entonces aquí también vuelve una vez a aplicar, también está relacionado también con el número de filos. En este caso, en el caso de la fresadora, entonces la velocidad lineal en X será el número de filos por el avance por las revoluciones. De manera tal que esta Vx que tenemos aquí, es que está aquí el digital. Entonces se sustituye. Entonces aquí una vez más volvemos otra vez a ver el número de filos que están relacionadas con el avance. Entonces aquí tenemos la velocidad en X, es el número de filos por el avance de alimentación de cada filo por N. Esto es similar al del taladro. Si nosotros multiplicamos todos los valores, presión específica por K1, por K2, por LZ, por LY, y toda la historia, entonces nos quedará un valor multiplicado por N. Esto es también, una vez más, similar a lo que hemos estado viendo siempre. Hay un valor que necesitamos encontrar, que en este caso sería en función de N. Potencia disponible debe ser mayor que la potencia consumida. La potencia consumida será todo esto multiplicado por N. Entonces, por lo tanto, N, cuando despejamos, 121,63 revoluciones por minuto, que como siempre, vemos si está dentro del... Aquí está. Vale. Que esté dentro de los valores de trabajo de la fresa. Entonces podemos hallar la velocidad lineal. Número de filos por avance de alimentación por filo, por número de revoluciones. Esta velocidad, que en este caso es X, sería la velocidad de avance del taladro. Entonces, con esta velocidad del avance del taladro, si lo verificamos, veremos que está bien. Aquí, vale.
Vemos la velocidad de corte, 150 metros por minuto. Entonces, las velocidades son entre 84 y 159. Entonces, por lo tanto, es correcto. Entonces, tenemos el valor. En este caso, hay una cosa importante. En este caso, del caso de la fresa, en este ejercicio estamos hablando de revoluciones y velocidad lineal. Entonces, es un dato importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque la velocidad lineal es el número de filos por el avance de alimentación de cada filo por las revoluciones. Y ese es el dato que se elige en la fresa. Entonces, eso es también algo diferente a como se tenía en el caso de taladro. Ahora, lo que hemos visto ahora es para ir viendo las ecuaciones principales y las principales diferencias que tenemos con respecto a fresa y con respecto a taladro. Bueno, y a su vez, con respecto a torno. Aquí se desea hacer lo mismo. Eso es para dar ese mismo ejemplo. Es lo mismo, la misma fresa. Pero ahora es convencional y entonces habrá una progresión geométrica que también ya lo hemos comentado. Y habrá unos datos diferentes de fuerza máxima que soporta la fresa. Y en ese caso será una fresa de 7 hilos. Y entonces, si también tiene unos límites de velocidad de corte. Este es el mismo caso. Entonces, tenemos la velocidad del avance que va pasando. Y tenemos la fuerza. Entonces, aquí, en el análisis que hacemos nosotros para el ángulo de la fuerza, tomamos en cuenta el ángulo θ que está con respecto a la vertical de la fresa. ¿Y cuál es el ángulo máximo que se tiene? Si este ángulo θ ha pasado del centro, entonces se considera 90 grados. O sea, se queda ahí. Que es lo mismo que hemos visto. Entonces, la fuerza de corte, presión específica, AP, AF, seno de 90. Y es exactamente lo mismo. Avance de alimentación. Cruza por el centro. Anda acá arriba, igual a 1. El seno de 90 es 1. Entonces, se considera que debido a que ha pasado por el centro, este ángulo θ, que es el ángulo máximo que se tiene de la fresadora, de lo que se está comiendo, como ha pasado por el centro, entonces es 90, por lo tanto aquí sería 1, seno de 90 es 1. Aquí se hace lo mismo nuevamente. Y se vuelve otra vez a despejar. Si vemos velocidad de corte, aquí no cambia, en función del diámetro de la fresa. De la velocidad de corte que tendremos será en función de la velocidad de corte, que es limitante, y el diámetro de la fresa. Por eso es 265 y 63. Esto también estará puesto en limpio también, en los apuntes. Esto de F y AF sigue un sistema similar. Depende del número de hilos. Entonces, conforme la fresa va comiendo, pues también por eso entonces también aparece, ya después cuando vemos la velocidad, aparece el número de hilos.
Este sería el avance de un filo. Entonces, esto es algo similar a lo que ocurre con el taladro. Por eso entonces es que también se relaciona entonces el número de filos por el avance por cada filo. Potencia. En potencia volvemos a usar la ecuación de Sandvik. Entonces vamos a ver las diapositivas. Ajá. Aquí está. Pues vamos a aplicar la misma potencia de Sandvik. Entonces la potencia de Sandvik, presión específica, K1, K2, LZ, LY, BX. Es la manera en la cual estimamos la potencia en una fresa. Calculamos K1, se calcula previamente AC, ahí no cambia. Se calcula AC, de AC también, y del otro caso K2. Uy, aquí está. Una pregunta. Sí. Si los valores caen entre dos de la tabla, hay una tabla ahí. Esta, ¿no? Sí. Sí. Cuando calculas AC da 0,12, por ejemplo. Se interpola. Se interpola para hallar K1. Entonces, aquí, en estos casos, entonces se vuelve a hacer exactamente lo mismo nuevamente. Lo mismo que se tenía antes. Y por otro lado, la velocidad es el avance por n, que es el número de filos por el avance de cada filo por n. Es la velocidad lineal. Entonces es la otra ecuación importante para el caso de fresados. Aquí es lo mismo que ya hemos visto. Una diferencia importante que hay es que aquí, una vez que definimos el avance por filo, el avance de alimentación de cada filo máximo, usamos ese dato para estimar la potencia en la ecuación de Sandvik. Eso es un dato importante. Entonces, considerando ese valor, se halla el valor de la AC media, que a su vez... Entonces, AF es 0,2, es la restricción que te ha venido dada. Correcto, sí. Eso es algo importante en el caso de fresas. Entonces, en ese caso, se usa el valor limitante que se ha encontrado del filo. Y ese valor es el que se utiliza después en la potencia. Eso sí es otra diferencia importante. Entonces, aquí si el avance de alimentación por cada hilo es 0,2, entonces entramos a calcular AC media. Y la pregunta del ¿qué pasa si no se cuadra en medio? Entonces se interpola. Y si vemos siempre la ecuación, es nuevamente lo mismo. La ecuación es número de filos de la fresa por el avance de alimentación por filo de la fresa
por el número de revoluciones, que es lo que tenemos aquí. Y de aquí volvemos a despejar nuevamente potencia por N. Entonces aquí tenemos la potencia consumida. La potencia consumida será menor que la potencia disponible. La potencia disponible es mayor que la consumida. Ahí no cambia nada. Y hallamos las velocidades que correspondan. Entonces, esa es una distinción importante para lo que es resoluciones con fresas. Vale, entonces aquí. Aquí va a haber una diferencia con respecto al caso anterior y esa es la razón de que también, por eso también se tiene este otro ejercicio. Aquí nos dio, aquí es 750 vatios. Ajá. ¿Cuál es una de las diferencias que habrían entre una máquina y la otra máquina? Entonces aquí teníamos 25 kilovatios, una eficiencia de 0,5. Y en el otro caso tenemos 1,5 vatios con un rendimiento de 0,5. Hasta ahora aparentemente era bastante lo mismo. Pero ese cambio de tener menos potencia, en un caso y en otro, entonces genera que haya una diferencia. Y la diferencia es vale. Potencia 150 vatios, N es 14. 14. Para poder tener esa potencia, para poder cumplir con los valores de potencia que nos requiere este maquinado, tenemos que tener una velocidad de giro de 14 RPM. Pero la máquina, ¿cuál es la velocidad inicial de la máquina? Entonces, aquí lo que tenemos es por potencia la velocidad de giro de la máquina es menor o igual que 14. Pero la velocidad mínima de rotación de la máquina es de 30. ¿Podríamos usar esa máquina? ¿Cuál es la potencia disponible que tendría esta máquina? Sería 1500 por 5. 750 vatios. Si la velocidad mínima es 30, ¿qué potencia tendría? Potencia de material. La potencia, ¿dónde está? Aquí está. La potencia que necesitamos para el material es 53,5 2 por N, ¿verdad? O sea, el resultado de multiplicar todo esto es que mi potencia que voy a consumir al momento de hacer este fresado es 53,52 veces N. Vale, pues vamos a ponerlo aquí. 53,52 por
por el número de giros. Si yo uso el mínimo, que es 30, ¿cuánta potencia estaré consumiendo al consumir? ¿Qué potencia requeriré para hacer este maquinado? 53,52 por 30. Serían 150, 159, 160, ¿no? No, 1600. La potencia que yo requiero para arrancar el material es de 1600 vatios. Necesitaría 1600 vatios. Pero, entonces, ¿qué pasaría? Que necesito más potencia de la que tengo disponible. Pero por el límite. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Entonces, este ejercicio lo que hace es eso. Este es un ejemplo donde dice, vale, ¿qué pasa cuando tu velocidad mínima que cumples es menos de la mínima? Entonces, ¿qué se hace? Pues este ejemplo es para eso. ¿Vale? Entonces, reduces cuánto estás comiendo. La AP, que nos dice que es 10. Entonces, en este caso, lo que hacemos es reducimos el AP. Y, por ejemplo, si hacemos 2 pasadas, entonces será 5. Y ahora usamos el número mínimo de revoluciones de la máquina, que son 30. Entonces hemos cambiado el avance de profundidad, lo hemos reducido a la mitad para poder usar la máquina a menos RPMs. Y la pregunta es, ahora, ¿cuál es el AF que vale en este caso, en estas nuevas condiciones? Entonces regresamos nuevamente a la ecuación de la fuerza. Fuerza de corte. Pero entonces ahora lo que haremos es sustituir esto menos el AC seno de teta, seno de 90 grados. Aquí despejamos. AF. Vale, entonces tenemos aquí nuestro AF, tenemos que hallar cuál es el AF que correspondería a la fuerza. Entonces volvemos otra vez a calcular nuevamente los datos que tenemos. Ahora, en mi avance, no, es AF, AF. Es AF. Esto ya es considerando AF. Entonces, la AC media, entonces la volvemos a calcular. Entonces lo que hacemos es, consideramos la mitad la pasada, consideramos las revoluciones mínimas, volvemos a calcular el avance por filo en función de la potencia. Y entonces, una vez que hallamos el nuevo valor, entonces entramos a calcular nuevamente la potencia de Sandvik. Pero ahora será el nuevo valor de avance que corresponderá a esos datos. Aquí lo que cambió fue que ahora en vez de 10, ahora 5. Y por eso entonces este número es mayor. El 5 es AP, ¿no? Sí, el 5 es AP. Lo que cambiamos es AP. Y lo que queremos hallar es el avance de alimentación AF por filo. Una de las cosas también que hay que tener hay que ver muy claramente o atender mucho es también el hecho de que existen también muchos filos en la fresa también.
Entonces, como existen muchos filos en la fresa, nuevamente tenemos que tomarlo en cuenta. Una cosa es la fuerza que soporta un filo y otra cosa es la velocidad que tienes, donde se toma en cuenta todos los filos. Entonces, son dos conceptos que hay que tomar en cuenta y diferenciar. Entonces, aquí, ¿qué ocurre? Aquí lo que ocurre es que ahora tenemos el nuevo valor y volvemos otra vez a calcular nuestro AC, considerando los nuevos valores de potencia. La nueva K1 que encontramos, el nuevo valor de AC que hallamos, volvemos a hablar nuevamente de otra K1. Y verificamos. Entonces, la potencia consumida es nuevamente con toda la ecuación, nuevamente PS por K1, por K2, por el AF, por N filos, toda la ecuación nuevamente. El K2, el K1 es 0,87 y el K2, ese no se tiene que volver a calcular porque es con respecto al ángulo de la fresa. Y en este caso era el mismo. Aquí. Vale, aquí está. KR90 y el ángulo de incidencia 5 y acá arriba era KR, aquí era 75, ángulo de incidencia 5. Entonces aquí tenemos que cambiar y considerar entonces que ahora KR es 90, entonces cuando calculemos la potencia hay que usar con KR de 90. Que es lo que está aquí. Entonces simplemente ajustamos a los valores que correspondan a nuestro problema. Y volvemos otra vez toda la potencia. La potencia consumida, recordemos, ¿qué es todo eso? Potencia K1, K2, LZ, LI, Vx, donde Vx es NF por AF por M. Que a su vez será la VF. Entonces, todo eso nuevamente se vuelve otra vez a calcular. Verificamos que la potencia disponible es mayor ahora. Vamos a ver. La potencia disponible es 750. Debe ser mayor que 43,27 por N. N será 1033, entonces tampoco se puede nuevamente. ¿Esto para qué se mostró? Bueno, para proponer una estrategia, porque ya se ve que haciéndolo de esa manera igual no es tan óptimo. ¿Cuál es la estrategia que podría ser más óptima? Estimar AF con su correspondiente K1 con la N mínima de 30. Entonces, tomando N mínimo de 30 y B que es mínima de 20, que esos son los dos valores. Perdón. Esos son los dos valores.
mínimos que tenemos de velocidades. Bueno, pues vamos a hacer esa estrategia. Vale, entonces, si tomamos la velocidad de X, 20, que es la mínima posible en la fresa, 20. Número de filos, 7. El problema de 2 es 7 por AF por 30, que es las velocidades, mayor o igual que 20. Y hallamos una nueva AF, que también hay una restricción del avance, que debe ser mayor que 0,05. Entonces también lo cumple. En este caso, con esa estrategia, con esa otra estrategia que estamos haciendo ahora, no cambiamos la LZ. Mantenemos la LZ igual. Lo que hicimos fue, lo que estamos haciendo ahora es, estamos poniendo la fresadora al mínimo de sus revoluciones de trabajo, tanto en avance como en RPMs. Y estamos hallando cuáles serían los valores correspondientes a esa situación mínima. Todo, al mínimo. Estamos reduciendo la velocidad de giro de la fresa al mínimo y la velocidad del plato al mínimo. Entonces ahora estamos yendo al mínimo o estamos haciendo trabajar la fresadora al mínimo posible en velocidades. Entonces ahora mantenemos las mismas LZ, que sería 10. Y hacemos la misma comparativa con respecto a la potencia disponible. La potencia disponible es el valor de la potencia por la eficiencia. Eso no cambia. Entonces aquí es nuevamente PS por AF por... O sea, y entonces al final, si nos fijamos bien, esto es lo mismo. Es la misma rueda loca una y otra vez. Lo único es, se usan las ecuaciones de manera diferente. Pero siempre llegamos al final a la potencia y llegamos siempre a los valores que tenemos para, en este caso, K1 y K2, K1 y K2. Entonces, y volvemos, tenemos que otra vez calcular nuevamente entonces todos los valores que corresponderían. Comparándolo con... Pero para hacer eso primero tienes que saber que la primera vez la potencia no es suficiente. Claro, sí, pero primero tienes que hacerlo una vez y ver que no es suficiente. O ver también qué revoluciones están. Porque este ejercicio, cuando se resolvió la primera vez, la potencia te dio, las revoluciones de giro ya te dieron menores. Se hizo lo de reducir en 2, pues sí, mira, es una estrategia que igual y te funciona. Lo único es que igual no es la más óptima. Igual y si no lo encuentras por esta manera, pues entonces dices tú, bueno, pues ahora por esta. O sea, son maneras diferentes, pero las ecuaciones son las mismas. Son las mismas. Las ecuaciones al final vuelven a hacerse una y otra vez. Y lo mismo con AC, lo mismo con K1, lo mismo con K2. Entonces, tenemos que al momento de resolver todo con los nuevos valores que tenemos que el avance sería 0,0934, pero si lo multiplicamos ¿cómo era? Vx es igual número de filos por AF por N. En este caso son 7. 0,0934 por 30. Y a ver, no tengo la calculadora ahora. Que eso porque veo aquí no cumple tampoco con Vx. Entonces hay que hacer lo mismo, pero con la mitad.
con LZ a la mitad. Uy. Ah. Vale. Aquí hay una que... Aquí hay una que está extraviada. 51. Bueno, pues vamos a hacerla. Haremos aquí. Sí, haremos ahora. Vale. Entonces, vamos a hacerlo. Con N, 30 RPM. LZ, 5 milímetros. ¿Cuál es AF? Pues lo que hacemos ahora, lo que haremos es un cálculo nuevamente. Haremos de lo mismo, pero ahora cambiaremos la LZ, manteniendo el resto igual. Entonces, ¿eso qué significaría? Que significa que aquí se puede multiplicar todo igual que 150 vatios. Entonces, se estima cuál sería el valor correspondiente. Por lo tanto, la F viene igual que 0,23 milímetros. Entonces, ahí lo que siempre nos vamos a ir. Ecuación de potencia de Sandvik, potencia disponible. Ecuación de potencia de Sandvik, potencia disponible. Y lo que vamos haciendo, vamos a ir variando algunas variables hasta ver si encontramos algún valor que nos pueda servir. Entonces, y de hecho, este es un proceso de iteración. Entonces, hallamos un valor. Entonces, vamos a ver. No, pero hay una diferencia que ahora. ¿Cuál es la velocidad que estamos calculando ahora? Ahora es 30. Anteriormente hicimos con 5. Aquí está. Vale. Hicimos con 5. Está. Pero la diferencia era con el AF. Aquí el AF 0,4. Entonces, la primera vez que lo hicimos, habíamos determinado el AF a través de la fuerza. Entonces ahora estamos haciendo otra estrategia. Entonces, en esa estrategia, lo que tenemos es, tenemos que hallar nuestro avance de filo a partir de la potencia que tenemos. Y entonces, a ver, entonces aquí tenemos si AF es la C media y después K1. Entonces aquí lo que es se itera. Vale, entonces AC es igual 2AF LY sobre pi radian de seno de KR, que es igual a 2 por 0,23 por 260 entre 2,1298 por 300 por seno de 90 grados, que es igual a 0,187. Y de aquí se interpola
para hallar K1. Vale, entonces tenemos 1000 por K1 por 0,82 por 10 por 2,60. Y así es esto, ¿eh? Por 7 por AF por 30 por 1 por 60, 1 entre 1000 menor o igual que 750 vatios. Esto es 3731 K1 AF menor o igual que 750 vatios. Vale, entonces, si K1 es igual a 1,026, mi avance será menor o igual que 750 entre 773 por 1,026. Ajá. AF será menor o igual que 0,195. Vale. Si te fijas aquí, salió nuevamente otra avance. Se itera. Se vuelve a iterar nuevamente. Entonces, tenemos un nuevo valor. Entonces, ahora volvemos a calcular nuevamente. Vale. Entonces, aquí, AF095. Vale. Si AF es igual a 0,195, nuevamente, AC media será igual. Es todo es exactamente igual, pero ahora 195. $0,1586. CF es igual 0,1. Vale, entonces, y seguimos ahí. 0,184. Llegará un momento en el que encontraremos un punto que empieza a converger. Entonces, lo que hemos hecho aquí, hemos ido estimando un avance de alimentación por filo. Volvemos a calcular todo el rollo de la potencia. Y regresamos nuevamente a calcular, a obtener otro valor de avance. Con este nuevo valor de avance, volvemos a calcular el AC media, volvemos a calcular el K1, y con estos valores volvemos a entrar a la potencia para hallar nuevamente otro valor. Y lo vamos haciendo una y otra vez. Y llegará un momento en el cual empezará a converger. Entonces, cuando vemos que ya va convergiendo hacia un valor, entonces ya podemos considerar entonces esos valores que correspondan. En este caso, el valor que hemos visto que después de hacerlo varias veces, el valor que empieza a converger es 0,184. Entonces ya, si vemos que ese valor se converge, entonces aquí tomamos esos valores, N30, K1, AF084, y verificamos el valor de la velocidad. 7 hilos, 0,184, 30 revoluciones, que es la revolución mínima, y vemos que en este caso sí da 37. Da mayor. Después. Vale.
Vale, entonces. Vale. Entonces recordemos. ¿Dónde está? Vale. F0,05. $82, 109, 5, 267. Ok, entonces, ha ido convergiendo hasta un valor de 0,884 que le corresponde a un K1 de 1,09 a unas revoluciones de giro de 30 revoluciones por minuto. Entonces, si vemos a la potencia consumida, lo es 1000 por K1, por K2, por AP, por número de filos, por la velocidad, por unos de 60 a unos de 1000. O sea, esto no cambia nunca. ¿Está? 732 vatios. Y eso es menor que 750 vatios. Si vemos la fuerza, entonces la fuerza será PS por AP por AF seno de teta, donde seno de teta es 90, y la F sería... Bueno, acá hay un detalle. A ver, espera. 0,95. Vale. Vale, a ver aquí. F0095. No, aquí. Aquí debe ser. Quiere ser por 0,184. Quiere ser por 0,184, que es más o menos como el doble. ¿Alguien tiene calculadora? 1000 por 5 por 0,184 por 1. 1000 por 5 por 0,184. 920. Sí, es 920, que es menor que 2000. Es lo que correspondería. Entonces, eso estaría correcto. Y vale. Vale. Entonces ya se cumple, y de esta manera, sí, de esta manera se cumpliría con la fuerza y con la potencia de ambos lados. Ahora, en el otro caso de la prensa, cuando se tiene el radio de giro horizontalmente, la manera como va comiendo de esta manera. Vale. Entonces, las ecuaciones que se usan son las mismas. Las ecuaciones que se usan para estimar
un fresado frontal, un fresado tangencial, son las mismas. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que el teta se cumple de una manera, lo único es que en un caso lo vemos de lado y en otro caso lo vemos por arriba. Esto también es cuando usamos una fresa de caña. ¿O fresa de caña? Sí, pero de hecho, si tú te fijas, o sea, las ecuaciones son las mismas, la única diferencia es, a ver, ¿dónde está? Vale. Tú tienes fresa tangencial y fresa frontal. ¿Vale? Entonces, la diferencia sería la manera como tú ves para definir el ángulo teta. En la frontal, tú lo ves por arriba. Y en la tangencial, tú lo ves de lado. Entonces, ¿tú qué ves por arriba? Si tú ves por arriba, este caso de la fresa, suponte que ahora vamos a cambiarlo un poquito. Y la fresa va a estar aquí. Está cortando toda la fresa, sino un trozo, ¿no? Solo un trozo está cortando. Vale, entonces ahora esta fresa frontal está cortando solo un trozo. Pero tú lo ves por arriba. ¿Qué es lo que tú ves por arriba? Si tú lo ves por arriba, lo que verías sería algo así. Eso es lo que tú verías por arriba. Ahora vete la tangencial. Cuando tú ves la tangencial por un lado, ¿qué es lo que tú ves? Esta es tangencial de lado. Y esta es frontal por arriba. Entonces, tú tienes la tangencial cuando ves de lado y la frontal cuando ves por arriba. ¿Se parece? Se parece muchísimo. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas es lo mismo, pero visto de otra manera. Entonces, por eso, cuando se está analizando en la próxima clase, vamos a ver el caso de una fresa frontal. Y entonces, para poder ver entonces esos casos. Entonces, cuando ves la fresa frontal, lo que se verá es que se utilizan las mismas ecuaciones y el ángulo teta y todo eso es igual. Lo único es que tomando en cuenta que si es tangencial o si es frontal. Entonces, por eso cuando analizamos aquí, sería algo equivalente. ¿Cómo estamos de tiempo? 43. Vale. Sería algo equivalente. Vale, a ver. Sí, aquí está. Vale. ¿Está el texto? No. Vale, entonces, en la siguiente clase veremos una fresa tangencial. Entonces se verá que es exactamente los mismos tipos de ecuaciones. Solo viéndolo de lado o viéndolo de arriba.
En vez, a ver, déjame ver aquí tangencial. Aquí está. Vale. Entonces, cuando tenemos la fresa tangencial, aquí está. Vale. Entonces aquí tendremos, conforme va avanzando, va comiendo. Esa gráfica que tenemos ahí es lo que ocurre conforme esto se va moviendo así. Y la fresa está girando. Esta AF que está aquí es la cantidad de material que se está comiendo. ¿Por qué? Porque esto se está moviendo. O esta también. O sea, ya sea que esto está fijo y esto se mueve, o esto se mueve y este fijo. Pero a fin de cuentas, por el efecto de la velocidad que va ocurriendo en un sentido, entonces hay un movimiento relativo entre los dos, de manera tal que, entonces cada vez, cuando más te acercas al centro, más se come. Entonces tienes una media luna. Y esa es la razón por la cual aquí se llama beta, también puede ser el teta. Es por la razón por cual, si pasa por el centro, ya es 90 grados y se mantiene 90 grados. Porque arriba la fuerza será menor. Entonces, cuando hablamos de la fuerza, hablamos de cuánto está comiendo aquí, del máximo. Hablamos del valor máximo de avance que se está comiendo de material. Y por eso depende del ángulo. Entonces, cuando llegamos aquí, a partir del centro es 90 grados y ya no, y no cambia. Otra cosa aquí. Vale. Nunca se come a contra, ¿no? ¿Cómo se come a contra? O... No, bueno, o sea, los filos van comiendo, como esta figura. Sí, sí. La velocidad va a contra de la rotación. Depende de dónde están los filos. A ver, no sé si estoy entendiendo. Depende de dónde están los filos, porque los filos van a ir a... No, es que no entiendo lo de... Ahora está comiendo al revés de lo que ha dibujado antes. Sí. Pero hay que ver hacia dónde van los filos. Sí. Claro, sí. No, pero lo que pasa es que los filos tienen que estar arrancando material. Entonces, depende de dónde esté en el sentido de los filos. Si igual en el sentido contrario, entonces los filos estarían ya sea hacia abajo o hacia arriba, pero arrancando. Es como si fueran unas garras. Entonces, por eso depende del sentido de giro, dependerá también dónde está el sentido de los filos. Y los filos deben de ir arrancando. ¿Cómo sale la veruta? ¿Hacia qué lado? No, la veruta va saliendo siguiendo aquí este filo de aquí. Uy, uy. Está. Sí, la viruta cuando se arranca va a seguir aquí. Bueno, la viruta sale disparada para todos lados. La viruta sale para todos lados. ¿No? Pero va a tender a seguir un poco ese camino. Pero bueno, cuando estás maquinando, sale para todos lados. ¿No? Pero bueno, tendería a intentar seguir. Puedes realizar el mecanizado de los materiales. No sé a lo que se refiere. Es decir, puedes llevar el avance hacia un sentido hacia otro. Entonces, si la pieza está comiendo aquí, pues te empuja la pieza hacia aquí, y si el avance va hacia aquí, pues como que te aleja la pieza. Entonces el acabado queda distinto, el avance lo colocas distinto, se refiere a eso. Va, no, eso no y lo... a nivel de ya de incluso la pieza.
Ya, pero no, Estaba buscando. vale, no lo ubico eso. ¿Vale? Vale. Bueno, entonces, Es decir, depende del sentido. Es decir, uno es en sentido del avance de la pieza, en concordancia, y el otro es que no lleva concordancia. vale. Vale. Pero es la manera como va comiendo. Sí, entonces la pieza te la tira hacia la fresa y la otra te la aleja, y entonces quedan Vale. acabados distintos. Vale, pero no, eso no lo vemos aquí. No vemos ese nivel de detalle, no lo vemos aquí. ¿Vale? Aquí nos definimos más en lo que es las potencias y el valor de la rugosidad es por los surcos generales que hay. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente la clase de hoy, lo importante de la clase de hoy o de lo que se trataba en la clase de hoy es ver las ecuaciones que corresponderían a la potencia y un proceso de iteración que se puede generar para encontrar el valor de entre potencia disponible y valores de la fresa. Y se estaba dando un ejemplo cuando ocurre debajo del valor mínimo de la fresa. Entonces, si ocurre debajo del valor mínimo de la fresa, es un ejemplo para resolverlo. ¿Vale? Prepararé también esto mismo que hicimos hoy, lo prepararé en limpio, porque a veces la letra de doctor no ayuda. Entonces, para en limpio también haré un pequeño resumen para que tengáis tiempo de mirarlo de aquí a la próxima semana, porque dadas las circunstancias del tiempo que tenemos de calendario, si no se repasa esto, va a costar. Entonces, bueno, ya veré prepararlo limpio, que lo tengáis ya bien, y un resumen también para que ayude también, porque en la clase, igual un resumen de lo que vimos en la clase. ¿Vale? Pero sobre todo de lo de la interacción. Sí. Es que eso es lo que no veo tampoco. No, ya lo sé. Ya lo sé que lo vimos en el tiempo que era. Por eso precisamente voy a hacer ese material para que pueda estudiarse.